El 1 de diciembre es una fecha histórica en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y tiene nombre propio, Rosa Parks, la afroamericana que ese día de 1955 se negó a ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús de la ciudad de Montgomery, en el segregacionista estado de Alabama. Mi nombre es José Antonio Maciel Uribe y sean bienvenidos a un video más de Casos Relevantes. Nacida en Alabama el 4 de febrero de 1913, Rosa Louise McCauley, su nombre de soltera, era hija de una maestra y un carpintero. Sus progenitores se separaron cuando tenía 2 años y se fue a vivir con su madre y su hermano menor a la granja de su abuela y abuelo, ambos ex-esclavos y luchadores por la igualdad racial en la cercana zona de Pine Level. Estudió en la escuela local para niñas afroamericanas, donde su madre ejercía como maestra y donde le había enseñado a leer a temprana edad. Mejorar su educación no fue, sin embargo, un objetivo fácil para una niña de raza negra en la Alabama de 1920. Tras aprobar primaria, acudió a otro centro para conseguir su diploma de secundaria, pero su madre enfermó gravemente y tuvo que dejar los estudios con 16 años para cuidarla. Logró un trabajo como costurera en una fábrica de camisas de Montgomery y ya casada con Raymond Parks, barbero de profesión y miembro activo de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas Afroamericanas, obtuvo su título de secundaria en 1933. Desde la escuela, mientras el alumnado afroamericano tenía que caminar, las autoridades municipales ponían autobuses para el alumnado blanco. Había podido comprobar el contexto social de discriminación racial y, bajo la sombra segregacionista de las leyes de Jim Crow heredadas de la esclavitud, predominaba todavía la separación de personas por motivos raciales o religiosos. La comunidad afroamericana tenía vetado el acceso a piscinas, restaurantes y numerosos servicios públicos exclusivos para blancos. En Montgomery y otras ciudades podían verse letreros de «solo para blancos» o directamente «negros no». Rosa Parks, cansada de ceder. Aquel activismo por el derecho al voto, que durante mucho tiempo ni siquiera le permitía ver la luz al final del túnel, confirmó el coraje y la resistencia de que hizo gala Rosa Parks cuando se negó a dejar su asiento en el autobús 2857 de Montgomery, como ella misma explicó en su autografía Mi Historia. No estaba cansada físicamente, ni más cansada de lo que solía estar al final de una jornada laboral. No era mayor, tenía 42 años. No, de lo único que estaba cansada era de ceder, dijo, harta de rendirse hasta ser tratada como una ciudadana de segunda. Mientras más obedecíamos, peor nos trataban, remarcó. El gesto de Rosa Parks daba continuidad a las otras 3 afroamericanas, Claudette Colvin, de 15 años, Aurelia Browder, de 36, Mary Louise Smith, de 18, que ese mismo año habían rechazado ceder su asiento de autobús a personas blancas. Y fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de su comunidad, que aportaba el 70% del pasaje, pero tenía que soportar graves discriminaciones hasta en los pequeños detalles. Subían al autobús, pagaban al conductor, se bajaban y volvían a subir por la puerta trasera. Más de una vez les cerraron las puertas mientras iban de una a otra y se quedaron en tierra con el billete pagado. La ley segregacionista de Montgomery no solo separaba el pasaje por las razas, personas blancas en la parte delantera, afroamericanas en la trasera, sino que otorgaba a los conductores poderes policiales para imponerla. Cuando los blancos ocuparon su zona reservada en el autobús donde viajaba Parks, el conductor optó por quitar una fila del pasaje negro y dejó a 4 personas sin asiento. 3 lo cedieron, pero Parks se negó, por lo que fue arrestada y acusada de violar el código de la ciudad. La gran protesta afroamericana. Cuando a los 4 días se celebró el juicio, la protesta afroamericana estaba ya en marcha y Parks fue recibida por una multitud solidaria con su causa. Tras media hora de audiencia, la declararon culpable de violar una ordenanza local y la sentenciaron a una multa de $10, más 4 de tasas judiciales que ella se negó a pagar por considerar ilegal aquella norma. Pero el gran boicot avanzaba imparable y tras un exitoso llamamiento inicial de dirigentes afroamericanos para no utilizar los autobuses de la ciudad el día del juicio, ese mismo 5 de diciembre se creó la Asociación para la Mejora de Montgomery, con el objetivo de defender los derechos civiles en la comunidad negra,
Martin Luther King, llegado hacía poco a la ciudad, fue elegido presidente y la organización decidió relanzar y prolongar el boicot hasta acabar con la segregación en el transporte público. El éxito no pudo ser más rotundo. El boicot duró 381 días y solo concluyó con la publicación, el 20 de diciembre de 1956, del fallo del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional tal segregación. Pero no fue fácil. Primero, porque muchos afroamericanos, sin automóvil ni posibilidad de compartirlo, tuvieron que caminar varios kilómetros diarios para llegar a su trabajo. Y segundo, porque el boicot enfrentó fuertes resistencias segregacionistas, con violentas represalias, incluidas quemas de iglesias y casas, y maniobras dudosamente legales para obstaculizar el boicot. En 1964, la Ley de Derechos Civiles terminaría prohibiendo la segregación racial en espacios públicos, así como la discriminación en el trabajo y la educación. Tampoco fue un éxito fácil para Rosa Parks, convertida ya en símbolo del movimiento por los derechos civiles. Recibió innumerables amenazas, incluso de muerte, y sufrió represalias laborales que alcanzaron a su marido. Ella perdió su empleo como costurera en unos grandes almacenes y él como barbero en una base aérea, por lo que, al no encontrar otro trabajo, acabaron instalándose en 1957 en Detroit. Allí comprobó que el trato a la comunidad afroamericana no era mucho mejor y que también había segregación en escuelas y viviendas, situación que le impulsó a sumarse al movimiento por una vivienda justa. Políticamente, apoyó la candidatura al Congreso del demócrata John Conyers, que fue elegido en 1965 y la contrató como secretaria en su oficina. Lo fue hasta su jubilación en 1988, donde trabajó en las áreas de vivienda asequible, discriminación laboral y educación. Su activismo por los derechos civiles no quedó ahí. Colaboró además en la Junta de la Federación Estadounidense de Planificación Familiar y, ya fallecido su marido, fundó en 1987 el Instituto Rosa y Raymond Parks para el Desarrollo Personal, cuyo programa anual Caminos hacia la Libertad organiza recorridos en autobús para adolescentes para que conozcan la reciente historia de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Tras su muerte, a los 92 años, el 24 de octubre de 2005 en Detroit, fue la primera mujer y la segunda persona afroamericana velada en el Capitolio de Washington, en una ceremonia a la que acudieron 50,000 personas. Enterrada entre su esposo y su madre en el cementerio Woodland en Detroit, en el mausoleo de la capilla, esta pasó a llamarse poco después Capilla de la Libertad de Rosa L. Parks.